de ser cumplidito con el asunto, porque ayer creo que se me fue la mano un poquito en lo que estaba planteando. Eh, Vamos a hacer un par de aclaraciones antes de, bueno, antes no, durante todo el proceso que vamos a seguir hoy, y aclaraciones respecto a cosas que surgieron ayer, ¿no? Ayer yo hice énfasis en la presentación y lo voy a seguir haciendo sobre las competencias comunes y sobre las competencias específicas. Mm, en un momento de la sesión, recordarán que Tatiana, si mal no estoy, empezó a preguntar que para el cargo que ella se presentaba, si se daban competencias, dónde estaban, en lo que no estaban ahí en lo que yo estaba mostrando. Después otra persona nos hizo el enorme favor, porque en realidad fue un enorme favor, de facilitarnos un documento eh, que se le agradeció mucho en su momento y que lo vamos a utilizar hoy descaradamente. Entonces, ¿cuál es el asunto en primer lugar? Vamos a hablar de que nosotros estábamos trabajando sobre competencias ayer y cuando hablábamos de competencias, una de las compañeras nos hizo el favor de enviarnos un documento donde se hablaba del decreto 815. Yo aquí voy a permitirme compartir pantalla. Decreto 815, creo que es este el que tengo que escoger. Nancy, por favor, confírmame si estás viendo pantalla. Sí, señor. Perfecto. Entonces, en este que está, que es más feito que el que nos mandó ella ayer, más tarde abrimos el que ella nos abrió, pues el decreto 815 fue en el que se hizo énfasis y hablamos de lo que se entendía como competencias, de cuáles eran las funcionales, de cuáles eran las comportamentales. Ahora, hablábamos de competencias comunes y hablábamos de competencias específicas por cargo. Entonces, la pregunta que surgió el día de ayer fue, bueno, pero eh, en mi cargo esas competencias aplican o esas competencias no aplican, o cómo aplican, o qué pasa. No sé, ahí quedó como esa duda como latente. ¿Cuántas personas tenemos ahorita? Así estamos bastantes, entonces no hay ningún tipo de problema. Vamos a hacer una aclaración entonces. Resulta que cuando nosotros hablamos el día de ayer y surgió esa duda sobre la Contraloría General, resulta que la Contraloría General tiene un régimen especial que fue la duda que a mí se me generó. O sea, yo revisé el documento que se me envió y me encontré con que la Contraloría General tenía un régimen especial. Ahora se me perdió el documento. Un régimen especial y al tener ese régimen especial, ellos tienen una serie de consideraciones respecto a la evaluación de desempeño de los funcionarios, pero también en ese mismo orden de ideas tienen una definición de las competencias que les son propias. ¿Listo? Gracias, Norvis. Qué detallazo que me hayas enviado de nuevo las estas porque se me perdieron. O sea, las tenía abiertas y se desaparecieron. Entonces, eh, miremos un poquito ese componente de las competencias que son, aquí estaban también las otras, de las competencias comportamentales, pero las competencias comportamentales que son de la planta global. Vamos a mirar varios aspectos y el primero que quiero que presten atención es este. Eh, Hay un modelo de gestión de competencias generado por talento humano que tiene competencias laborales y comportamentales. Y las de competencias comportamentales, ellos las definen como las competencias comportamentales como un conjunto de características y comportamientos que debe poseer el funcionario y que se hacen evidentes a través de conductas observables que generan un desempeño exitoso en el ámbito laboral. Estos comportamientos resultan de la convergencia entre el saber adquirido, la habilidad para ejecutar las funciones y la actitud personal aplicados al desempeño de unas funciones específicas.
Si yo me voy a la definición que tiene el decreto 815, que también lo tenemos abierto por acá, y vemos la definición de competencias que trae ahí, de competencias comportamentales específicamente, nos vamos a dar cuenta que las competencias comportamentales, que como se definen aquí, las competencias laborales, perdón, capacidad de una persona para desempeñar en diferentes contextos y con base en requerimientos de calidad. eh, Ahora será que me salté otra vez, estoy como disperso hoy. Perdónenme ustedes, ya me aterrizo. Ah, no, así estoy, sí estoy en donde debería estar, acá es donde no estoy donde debería estar. Las competencias comportamentales que aparecen acá tienen básicamente la misma estructura, la misma definición, la misma definición. De hecho, si yo leo lo que dice acá de competencias en el 815 y lo que dice de competencias en el documento eh, de la institución, va a ser igual. Seguí analizando un poquito el documento y miré que aquí aparecía competencias institucionales, competencias por nivel jerárquico, competencias para la modalidad de teletrabajo. Entonces, ahí me di cuenta de varias cosas. Uno, las competencias institucionales que son integridad institucional, orientación al servicio, orientación al logro, conciencia de equipo y aprendizaje continuo, retoman algunas de las competencias del 815 a nivel de competencias comunes. Específicamente, eh, hablan de, miremoslo aquí, aprendizaje continuo, voy a colocarlo en comparación, a ver si me deja hacerlo, así me lo dejo sacar. Pensé que no me lo iba a dejar sacar porque hace un rato no me lo dejó sacar. Dice integridad institucional, aquí no está integridad institucional, aquí dice aprendizaje continuo. En el 815 está aprendizaje continuo, para la institución también aparece aprendizaje continuo. Aquí aparece orientación a resultados, aquí aparece orientación al logro, aquí aparece orientación al usuario y al ciudadano, aquí aparece orientación al servicio en general. Compromiso con la organización, aquí no hay nada que diga compromiso con la organización, pero aparece integridad institucional. Aquí aparece trabajo en equipo, aquí aparece conciencia de equipo. Adaptación al cambio no está. Acá hay una, dos, tres, cuatro y cinco. Acá tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, tenemos una cantidad distinta. Haciendo esta revisión de las competencias y haciendo esta comparación, que no los voy a cargar con esta comparación en este momento, ni más faltaba, lo único que quería mostrarles, pues me di cuenta que eh, la Contraloría General de la Nación plantea una serie de competencias que tienen en cuenta algunas cosas que están en el 815, pero otras son específicas de la Contraloría en función, ojo con esto, en función de la naturaleza especial que se tiene, o sea, de la posibilidad de tener la posibilidad de evaluar a sus funcionarios de acuerdo a sus propios criterios y que la evaluación de desempeño responda a eso. Recordemos que la evaluación de desempeño de la institución pues tiene que ver con las competencias que se considera que son apropiadas. Yendo más a específico a lo de que decía el nivel jerárquico, me encontré con que aparecen las competencias del nivel directivo, del nivel asesor, del nivel ejecutivo que mencionaba Tatiana ayer, del nivel profesional, del nivel técnico y del nivel asistencial. Nuevamente me puse a hacer la comparación entre las diferentes competencias que aparecen aquí y las diferentes competencias que aparecen en el 815. Y lo que me encontré es que algunas de estas competencias están contenidas en el 815, pero otras simple y llanamente no. ¿Sí? Por ejemplo, el nivel ejecutivo, como lo mencionaba Tatiana ayer, lo identificaba, no aparece mencionado en el 815, mientras que el nivel asesor sí aparece, el nivel directivo no aparece en el 815, el profesional y profesional con personas a cargo sí aparece en el 815, aquí no aparece profesional con personas a cargo, el técnico, el asistencial sí aparecen. Entonces, nos damos cuenta que la estructura de competencias que se maneja aquí, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis niveles, que cada nivel tiene tres competencias específicas identificadas, las que son específicas. Y
Las competencias institucionales son 5. Entonces, como sabemos que algunas personas van para lo territorial y otras van para la Contraloría General, pues las personas que van para la Contraloría General tienen que enfocarse en estas competencias que están aquí. Esta es su principal intención porque es desde aquí que muy probablemente les van a preguntar. Sin embargo, y acá viene un pero, como muchos de ustedes se van a presentar tanto para el nivel regional como para el nivel nacional, resulta que a nivel regional lo que opera es el 815. Entonces, es ahí en donde nos ubica la situación en este momento. ¿Listo? Quiere decir que el 815 nos va a tener el planteamiento de un nivel regional, mientras que esas competencias, ese documento de competencias que han enviado dos de sus compañeros, están especificando más bien lo que pasa en el nivel nacional. En ese orden de ideas, vamos a concentrarnos ahorita en el nivel regional, dado que es el enfoque que se me había solicitado que diera en un momento, pero esperando que haya quedado claridad respecto a lo que se está presentando hasta ahora. Bueno, listo. Eh, Aquí dice, estas son las competencias de las EGR, sí señora. Em, Todas las que son de Contralorías distritales, entonces vamos a empezar a mirar estos elementos. Por acá dicen que la presentación es muy pequeña, sí, porque realmente simplemente estaba haciendo la comparación, pero ya vamos a entrar a mirar en profundidad la ley, el decreto 815, entonces. ¿Sí? Ya sabemos que hay una especificidad que se maneja para la Contraloría General, deben mirar en función los que van para la Contraloría General, pues las competencias que les interesa y deben conocer son las que están contenidas en ese documento que nos enviaron, que se debe compartir, que se llama Diccionario de Competencias Comportamentales, Empleos de la Planta Global, Contraloría General de la República. Cabe la pena aclarar que a pesar de que se trata en algunos casos de unas contralorías diferentes y que se trata de dos documentos distintos, la estructura de las preguntas, la estructura de los ítems que mencionábamos ayer, pues sigue siendo la misma. O sea, no va a cambiar por el hecho de que en la Contraloría General haya unas competencias que no están mencionadas en las Contralorías regionales. Eso no va a cambiar el tipo de pregunta y eso es importantísimo que lo tengan claro. Repasemos un momentico, ahora sí presentándolo con un tamaño un poco más grande, las competencias que eh, que se mencionaron el día de ayer. Ya me perdió el cuadro que me enviaron, pero como lo tengo acá abierto por el otro lado, entonces vamos a mirarlo por acá. En el decreto 815 y vamos a mirar cada uno de los elementos que tiene para que lo hagamos. Tengamos claridad en lo siguiente. Voy a poner una letra grande para que no tengamos problemas en la visualización. Acá tenemos en el decreto 815 dos tipos de competencias definidas, las competencias funcionales y las competencias comportamentales, ¿sí? Las competencias comportamentales, pues ahí dice cómo son definidas en el 815 y hay dos tipos de competencias comportamentales. Las que he mencionado todo el tiempo, que son las competencias que son comunes a todos los servidores públicos y que son inherentes al servicio público y que se deben acreditar para cualquier persona, independientemente de cuál sea la función que vaya a cumplir, el nivel de jerarquía que esté o la modalidad de contrato que esté. Estas competencias, como les dije el día de ayer, tienen el nombre de la competencia, aquí dice aprendizaje continuo, y está la definición. En el caso de aprendizaje continuo, la definición es identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre las regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, métodos y programas de trabajo para mantener actualizada la efectividad de sus prácticas laborales y su visión del contexto.
Es decir, en el aprendizaje continuo, lo que nos van a pedir en términos generales es que no nos quedemos con lo que tenemos al llegar a la institución, sino que avancemos de manera permanente, que se evidencie que nosotros buscamos mantenernos no solo al día, sino actualizados frente a los procesos. Las conductas asociadas, y no solo los institucionales, sino los que pueden servir a la institución. Las conductas asociadas, hay que aclarar aquí que en términos generales se deben tomar todas, pero cada uno de los ítems normalmente evalúa una conducta asociada, a veces se evalúa dos, a veces más, pero va a evaluar solo una competencia. Entonces puede evaluar una competencia, pero de esa competencia puede evaluar una o varias conductas asociadas. Las conductas asociadas para aprendizaje continuo nos dice, mantiene sus competencias actualizadas en función de los cambios que le exige la administración pública en la prestación de un óptimo servicio. Entonces, cuando yo hablo de las competencias actualizadas en función de los cambios que exige la administración pública, pues recordemos que esos cambios normalmente son cambios normativos. Eso quiere decir que yo estoy atento a los cambios normativos que se presentan, aunque también esos cambios normativos pueden traer cambios en la estructura organizacional de la entidad, como ocurrió en bienestar familiar hace algún tiempo, pueden traer cambios en las estrategias de manejo de la información, en el manejo de gestión de la información, entre otras cosas. Gestiona sus propias fuentes de información confiable y o participa de espacios informativos y de capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuentes de información son aquellas que tienen solidez científica o que están corroboradas por el espacio que contenido en una norma. Es decir, si yo me mantengo activo y conozco cómo se están desarrollando las normas y los procesos de la institución, pues estoy en los espacios que se están dando y que se deben generar. ¿Cuáles no son las fuentes adecuadas? Los comentarios, los chismes de pasillo, los rumores, esos no son fuentes apropiadas. Comparte sus saberes y habilidades con sus compañeros de trabajo y aprende de sus colegas habilidades diferenciales que le permiten nivelar sus conocimientos en flujos informales de interaprendizaje. Esta conducta asociada por detrás trae un elemento importantísimo y es el hecho de saber hablar y comunicarse adecuadamente con el otro. O sea, para que yo pueda aprender de otro, tengo que comunicarme adecuadamente con ese otro. Entonces, acá no dice una competencia que tenga que comunicarme, pero si yo no me comunico, pues no voy a poder interactuar con el otro y si no interactúo, no voy a poder aprender. Entonces, ese es un elemento bien importante. Pero también hay que tener cuidado que la interacción que se genere no asuma esos ribetes de control o de fiscalización que no me corresponde. O sea, esa comunicación debe ser una comunicación empática que ayude a establecer esos niveles. Cuando yo hago el análisis de estas tres competencias, de estas tres conductas, ustedes se dan cuenta que entonces yo estoy tratando de mirar cómo entiendo esas conductas para saber cómo voy a enfrentar los ítems de los que estaba hablando ayer y de los que más tarde seguiré hablando. La segunda es orientación a resultados, que es realizar funciones y cumplir compromisos organizacionales con eficacia, calidad y oportunidad. Aquí tiene 5 aspectos. Los primeros 2 aspectos son cumplir las funciones, 1, y cumplir con los compromisos organizacionales, 2. Las funciones que yo tengo normalmente son cotidianas y algunas son, eh, digamos que espontáneas, que aparecen eventualmente y no se dan de manera permanente. Los compromisos organizacionales, en cambio, son aquellos que la organización tiene con la nación. Cada una de las áreas de trabajo en las que nosotros estamos dentro de las entidades del Estado tiene una parte, una tarea que cumplir para dar cuenta de los objetivos institucionales y los objetivos institucionales están diseñados para cumplir, perdón, con los compromisos organizacionales. Y me dicen tres palabrejas importantes: eficacia, calidad y oportunidad. No se sorprendan que las tres palabras aparezcan en muchas de las preguntas que les hagan, porque nosotros tenemos que cumplir con eficacia, es hacerlo rápido, hacerlo bien, hacerlo de una excelente y alta calidad y en el momento en que se requiere. Entonces, se asume la responsabilidad por los resultados que se hacen. Acá hay un elemento bien importante, muchas veces uno se encuentra con que esto salió mal, es que no me dieron la información, es que me faltó, no, pero ¿cuál es su responsabilidad? Trabaja con base en objetivos claramente establecidos y realistas.
Aquí es, por un lado, y por eso es una competencia común a todos, que los jefes, los que dirigen, los supervisores, deben tener claro qué se le puede pedir a los funcionarios y que están en capacidad de cumplir. Y no de pronto empezar a generar unas series de picos de botella que suelen darse en las instituciones cuando se presentan informes, pero además de tener que hacer el informe, se tiene que seguir cumpliendo con la tarea cotidiana y ahí empiezan a trazarse muchas cosas. De hecho, muchos de los llamados de atención que se hacen en auditoría tienen que ver con el no cumplimiento de cosas que tenían que haberse cumplido y que deberían aparecer en los informes. Y no están en los informes no porque no se hayan hecho, sino porque no quedaron adecuadamente registradas desde un inicio. Esto implica lo tercero, que haya indicadores para medir y comprobar los resultados obtenidos. O sea, que yo tengo estrategias para hacer la medición de mis tareas y para registrar esas tareas que estoy realizando. De tal manera que yo pueda decir en términos de porcentajes, en términos de frecuencias, en términos de intensidad, en términos de tiempos, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Adoptar medidas para minimizar Profe, riesgos. Señora, profe, ¿su merced está compartiendo pantalla? ¿La presentación? sí, Porque señora, no se la supone. vemos. Ay, Dios mío, ¿qué pasaría con la pantalla? Dame un segundito, vuelvo a... Tranquilo. Se salió el compartir pantalla. ¿Desde qué momento no me están viendo? ¿Desde que Tenía empecé a las dos hablar del decreto? pantallas. Estaba haciendo la comparación. Ah, la cerré en Ya. ese momento Ujú. seguramente. Listo. Entonces, ahorita estaba haciendo el análisis de aprendizaje continuo, que es la primera de las competencias comportamentales comunes. Estoy en este momento en orientación a resultados. En las conductas asociadas en orientación a resultados aparece adoptar medidas para minimizar riesgos. Las preguntas que me van a hacer en este sentido tienen que ver con varios tipos de riesgos que se pueden presentar. Los primeros riesgos y los mayores riesgos para las entidades son los riesgos humanos. Es decir, el hecho de que la persona descuide la información que tiene a cargo, el hecho de que la persona en la salida de la institución asuma conductas inadecuadas, inapropiadas. Algo que se presenta, por ejemplo, es mucha gente que maneja moto y sale con la moto a toda carrera a pasar a todo el mundo y a parecerse entre todos, pues digamos que la persona en ese sentido es un bien institucional. Y cuando la persona se arriesga de esa manera, arriesga su vida, arriesga a su familia, pero también arriesga parte de los bienes institucionales, que en este caso es el conocimiento que la persona posee sobre la institución. Vienen los otros riesgos, que son los riesgos dentro de la institución, que como son los elementos de infraestructura donde uno se ubica, a veces a ese se le dan elementos de infraestructura que son inadecuados para las personas, sillas en mal estado, sillas que se pueden caer, computadores que no funcionan, computadores que tienen una raya en el medio, pantallas de computador que no están a la altura de los ojos, escritorios que tienen debilidades de seguridad o escritorios que no son estables, entre otras, ¿sí? Fuera de otro tipo de riesgos que ya vimos que se pueden materializar y que nosotros no contábamos con ellos, como sucedió hace unos días con la toma que hicieron los indígenas acá en Bogotá. Eh, Se plantean estrategias para alcanzar o superar los resultados esperados, eso es general. También cómo hago yo para cumplir mi tarea, cómo lo planteo. Es decir, si a mí me piden, y acá hay una estrategia, un elemento que se tiene que tener en cuenta es cuál es la organización. Si a mí me piden todas las tareas para allá, que es lo que suele suceder, literalmente va a resultar imposible que yo lo haga y va a haber momentos en que voy a estar atrasado, ¿sí? Entonces, desde el mismo inicio, desde la misma cadena de mando, se debe establecer qué es lo prioritario y en términos de organización, qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, lo cual yo sé que es una utopía como lo estoy planteando, pero es lo que deberíamos estar buscando. Se fija metas y obtiene resultados institucionales esperados. Yo tengo que identificar hacia el inicio del semestre, del trimestre, del bimestre o del mes, qué es lo que voy a hacer, qué espero lograr y cómo voy a saber que lo logré. Entonces, establezco las metas. ¿Por qué es importante el establecimiento de metas? Porque si yo reviso las metas y no las cumplí,
puedo evaluar por qué no las estoy cumpliendo y muchas veces no las estoy cumpliendo porque estoy haciendo un planteamiento de metas que supera la capacidad que yo tengo. El cumplimiento con oportunidad de las funciones de acuerdo al estándar de objetivos y tiempo establecidos por la entidad. Aquí se establece una relación entre el individuo y la entidad. Gestión de recursos para manejar la productividad y tomar medidas necesarias para minimizar riesgos. Está muy relacionada con la de arriba del manejo de riesgos que no alcanzaron a ver. Esta de adoptar medidas para minimizar riesgos está relacionada con esta del manejar los riesgos. Aportar elementos para conseguir los resultados enmarcando los productos y servicios dentro de las normas que rigen la entidad. Eso implica un conocimiento de las normas. Evaluar la forma regular del grado de la consecución de los objetivos. Ojo con este conocimiento de las normas, porque es que acá uno puede encontrarse con dos cosas. El conocimiento de las normas es importante porque el conocimiento y el manejo desde la norma nos protege, pero también hay que tener en cuenta y conocer los límites y los alcances de las normas que estamos a manejar y vamos a manejar y no como asumirlo a rajatabla sin hacer una evaluación. Evaluar de forma regular el grado de consecución de objetivos. Hacer esta evaluación me va a permitir a mí, entre otras cosas, verificar cómo lo estoy haciendo y en qué medida sí estoy logrando lo que dije que iba a hacer. Valorar y atender necesidades y peticiones de los usuarios de forma oportuna. ¿Cómo lo voy a entender dentro de las preguntas? Pues, ¿qué me dicen respecto a los usuarios de cómo se deben atender, qué tan rápido se deben atender? Hay unos balances que se hacen en términos de las necesidades y la urgencia de resolver las necesidades, y también la llegada de la queja que se presente, la estructura de la queja. El reconocimiento de la interdependencia y su trabajo y el de otros. Esto se lo van a preguntar mucho. Esto se lo van a plantear en términos de, oiga, usted se da cuenta que usted no trabaja solo, que usted depende de otros y que otros dependen de usted. Entonces les van a hacer preguntas en donde ustedes van a tener que entrar a poner en juego qué pasa si usted no cumple o qué pasa si el otro no cumple o cómo hace para ponerse de acuerdo con otro para poder llegar a hacer el trabajo. Recuerden lo que les decía ayer. Nosotros tenemos clientes internos y clientes externos. El cliente externo de las organizaciones estatales, pues es la ciudadanía común, pero los clientes internos son los funcionarios y los contratistas. Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿quiénes están ahí? Establecer mecanismos para conocer las necesidades e inquietudes de los usuarios y ciudadanos. Estos mecanismos, que normalmente están dispuestos en la mayoría de los organismos por PQRs, hay que entender que no solamente basta con recibir la queja, sino que hay que poder hacer un análisis de la queja y un seguimiento. Hay quejas que tienen un carácter único, se presentaron una sola vez en la vida porque llegó una persona, se molestó porque no logró lo que quería, recuerden que no todo el mundo logra lo que quiere, y se quejó, pero esa queja no se volvió a presentar. Y esa queja probablemente la podemos dejar de lado y no es necesario atenderla con prontitud. Pero al contrario, recibimos 5 o 6 quejas sobre el mismo aspecto de un proceso. Entonces, de pronto tenemos que revisar si es que el proceso no se está entendiendo o se está implementando de manera inadecuada. Incorporar las necesidades de los usuarios y ciudadanos en proyectos institucionales teniendo en cuenta visión de servicio a corto, mediano y largo plazo. Esto está muy relacionado con el alcance de la relación que tenemos con los usuarios. También se van a encontrar muchas preguntas que hablen de la necesidad de los usuarios y que hablen de la relación del usuario con lo que aparece en su propio contexto. Aplica conceptos de no estigmatización, no discriminación y genera espacios del lenguaje incluyente. Este apartado es sumamente crítico en este momento y seguramente les van a hacer algunas preguntas sobre eso. Eh, la no estigmatización es el no señalamiento por condición de ningún tipo, ya sea condición de raza, condición de sexo, condición de género, condición de religión, condición de procedencia y un largo, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Nosotros ya estamos en una sociedad que está mirando de forma distinta, donde ya no estamos hablando solo de esa visión sexual en términos biológicos de masculino-femenino, sino que estamos hablando de sujetos de derecho que tienen unos procesos de elección, de identificación de lo que consideran ellos que los representa en términos de género. Y hagamos una aclaración acá. Ustedes pueden no estar de acuerdo por motivos religiosos, por motivos de valores, por los motivos que quieran, pero ahí en ese momento les toca ponerse la camisa de funcionario público para no generar discriminación hacia la persona por aquellas condiciones de las cosas que ustedes creen
que obviamente les van a generar algunos preconceptos hacia las personas que tienen unas características distintas en estos casos. Les van a poner ítems de eso, estoy totalmente seguro. Escucha activamente e informa con veracidad al usuario y al ciudadano. En algunas ocasiones yo mismo he hecho ítems sobre este aspecto y pues es ver la capacidad de qué tanto se le informa. O sea, una cosa es decir la verdad al ciudadano y otra que vayamos a romper la cadena de custodia de la información. La siguiente competencia es compromiso con la organización. Se alinea el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas, ¿sí? De la organización. Esta tiene más poquitas. Promueve el cumplimiento de las metas, antepone necesidades de la organización a las propias, apoya a la organización en situaciones difíciles, demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones, toma la iniciativa de colaborar con sus compañeros y con otras áreas cuando se requiere sin descuidar sus tareas. Esta en particular es una que aparece con mucha frecuencia, la de toma iniciativa de colaborar con los compañeros, porque eso está relacionado también con trabajo en equipo. Esto de las necesidades personales y las necesidades de la organización también aparece, tienen que prestarle mucha atención a la evaluación de estos aspectos. En trabajo en equipo, cumple con el compromiso que adquiere con el equipo, perdón, está definido como trabajar con otros de forma integrada y armónica para conseguir metas institucionales comunes. Cumple los compromisos que adquiere con el equipo, respeta la diversidad de criterios y opiniones de los miembros del equipo. Entonces, cuando yo cumple con los compromisos que adquiere con el equipo, seguramente me van a hacer preguntas donde dicen, usted está con X, Y o Z, o le dicen de pronto a nivel técnico, se requiere hacer una capacitación de personal externo en la organización sobre los temas X, Y, Z y a última hora se pasan las listas de asistencia y se requiere la lista de asistencia para saber cuál es el alcance que está teniendo la esta. Usted está encargado de los equipos y se da cuenta que no se han pasado las listas de asistencia, eh, pero como no era usted el encargado, a pesar de darse cuenta, no hace nada. No, usted hace o que hace, entonces usted se da cuenta. Entonces, ahí le dicen usted no hace nada, no informa, deja que cada uno debe cumplir con su tarea, usted pasa las listas, usted le pide a su compañero que pase las listas, o sea, le empiezan a cuestionar sobre usted qué hace en ese caso y cómo se refleja lo que usted hace en el cumplimiento de los compromisos con el equipo. ¿Sí? Respeta la diversidad de criterios y opiniones de los miembros de ese equipo, ¿no? Es que hay que construir una presentación sobre un tema X y usted opina que se debe hacer de X forma y otro dice que no es por ahí el asunto, que hay que hacerlo de una forma totalmente distinta. Frente a esa situación, ¿usted qué hace? Lo mismo, le van a pedir que usted tome una decisión contrastando sus criterios con los de otro. Asume su responsabilidad como miembro de trabajo en equipo y se enfoca en contribuir con el compromiso y motivación de los miembros. Esta está tocada con el ejemplo que di arriba de lo de recoger las listas de asistencia. Planifica las propias acciones teniendo en cuenta su repercusión en la consecución de los objetivos grupales, esto cuando es posible, de esta no les van a salir tantos. Establece comunicación directa con los miembros del equipo que le permiten compartir coordinación, ideas y condiciones de respeto y cordialidad. De estas esperen que les salgan varias. Esto es un aspecto que se evalúa permanentemente porque tiene que ver con algo que mencioné arriba, la capacidad de comunicarse directamente. Entonces, la capacidad de comunicarse directamente, aunque no aparece aquí como una competencia que es la comunicación, sí es un elemento absolutamente crítico que debe tener en cuenta. ¿Listo? Es importantísimo que lo tengan en cuenta. Eh, Me dice José que si puedo hacer preguntas por cada competencia. No, desafortunadamente me tocaría hacerles una prueba completa, pero ustedes van a encontrar ejemplo de las pruebas en las guías. ¿Sí? Eso es importante. Eh, bien, ahorita no pretendo, pues obviamente, que ustedes se aprendan ahorita toda la información. Les estoy mostrando algunas cosas y les estoy contando cuáles son los que tienen. Ustedes tienen que leerlas y tienen que entenderlas. Entonces, estas serían las que tienen que ver con las competencias comunes. ¿Para quiénes o a quiénes les van a aparecer estas competencias? A todos los que van a estar presentándose en las regionales. Ahora, viene de acuerdo al cargo que ustedes tengan, por eso en ese caso ustedes tienen que aprender las competencias que tienen que ver con lo común y entender las competencias asociadas
La idea de lo que les estaba diciendo ahorita era mostrar un poco qué les pueden, cómo puede orientarse o qué les pueden preguntar más que otras en las conductas asociadas para decirles, no les preguntan sobre todas, pero tienen que entender todas. Y después ustedes van a tener que ir más abajo y seleccionar ustedes de qué se presentan. Entonces, si ustedes se presentan a nivel directivo en lo regional, entonces les van a pedir competencias de visión estratégica, de liderazgo efectivo, de planeación, de toma de decisiones, de gestión de desarrollo de las personas, de pensamiento sistemático. Pero aquí voy a hacer una aclaración bien importante. Casi siempre que las personas se presentan para nivel directivo, estos son los criterios para hacer la evaluación del desempeño, pero en muchas entidades la evaluación del desempeño de estas personas se hace es a través de otros mecanismos que tienen que ver con unos cumplimientos de tareas, que tienen que ver con otro tipo de condiciones, no tanto con una prueba de estas características. Se eligen de otras maneras porque además ustedes saben que muchos de ellos tienen un nombramiento de otro orden. Eh, sí, Tatiana, eso lo estaba aclarando hace un momentico para ti específicamente, que a ti te toca aprenderte esas que van en el diccionario que mostré hace un rato. Bien, entonces yo busco mi nivel aquí, estas están las del ejecutivo, supongamos que del directivo, supongamos que yo no voy ahí, más aparece el nivel asesor. Ok, en el nivel asesor pues que muchas veces el contrato viene por otro lado, pero si hay asesores que son servidores públicos, no son servidores de libre nombramiento y promoción, sino son funcionarios de carrera, entonces se les piden confiabilidad técnica, creatividad e innovación, iniciativa, construcción de relaciones, conocimiento del entorno, y se le piden tareas muy puntuales. Entonces, si yo voy para el nivel asesor, tengo que leer la competencia, como lo hice ahorita, la definición de la competencia, contar con conocimientos técnicos requeridos y aplicarlos a situaciones concretas de trabajo con altos estándares de calidad, entender qué significa eso y después de entenderlo, ir y tratar de entender en principio cuáles son las conductas asociadas. La mejor manera de entender esas conductas asociadas es cuestionarme sobre estas conductas asociadas. Por ejemplo, mantiene actualizados sus conocimientos para apoyar la gestión de la entidad. Entonces, preguntarse respecto a cómo hago yo para mantener actualizados mis conocimientos, ¿qué hago? ¿Qué estrategia sigo? Pues si ustedes empiezan a cuestionar respecto a cada conducta, muy probablemente estén aprendiendo a enfrentar también las preguntas que les van a hacer. ¿Sí? Ese es un momento, un aspecto que tienen que mirar. Entonces, me dicen por aquí que muchos van para nivel profesional. Entonces, el de nivel profesional buscaría el nivel, ya vimos las competencias comunes que tiene que tener. Viene nivel profesional. En nivel profesional, aquí sí en la decreto se van a encontrar con dos cosas. El nivel profesional propiamente dicho y el nivel profesional con personas a cargo. Entonces, en el nivel profesional dice aporte técnico profesional, poner a disposición de la administración sus saberes profesionales específicos y sus experiencias previas gestionando la actualización de sus saberes expertos. Dicho de otra forma, acá le van a decir, una vez que usted terminó su carrera o su proceso de formación académico en pregrado, en posgrado incluso, ¿qué hace para mantenerse al día en su disciplina? ¿Sí? Y entonces para eso usted es capaz de utilizar alternativas frente a su saber específico. Es decir, no se trata solamente de que usted pueda responder sobre lo que aprendió en la disciplina, sino que pueda entrar en interlocución con otras disciplinas. Eso es aporte técnico profesional. Informa su experiencia específica en el proceso de toma de decisiones que involucran aspectos de su especialidad. Entonces, pues también eso sí es directamente con su disciplina. Anticipa problemas previsibles que advierten en su carácter de especialista. O sea, ¿qué puede pasar si visto desde su punto de vista? Asume la interdisciplinariedad aprendiendo puntos de vista diversos y alternativos al propio para analizar y ponderar soluciones posibles. De estos cuatro que están aquí, el que puede aparecer directa o indirectamente más es este. Todos van a aparecer, pero este de la interdisciplinariedad es un aspecto sumamente crítico en todas las evaluaciones. Comunicación efectiva. Fíjense que yo arriba, cuando hablaba de las competencias comunes, mencioné que era importante establecer la comunicación. Aquí dicen comunicación efectiva. Establecer comunicación efectiva, positiva con superiores jerárquicos, pares y ciudadanos en expresión escrita, verbal y gestual.
Dicho de otra manera, usted debe saber hablar, escribir y expresarse teniendo en cuenta que las conductas no verbales, es decir, cuando usted no está hablando, eso también comunica, ¿sí? Usted puede estar muy molesto y puede no decir nada, pero por las expresiones que asume se pueden entender muchas cosas. Entonces, utiliza canales de comunicación con expresiones diversas, con claridad, con precisión, que se pueda entender para el receptor y que sea agradable. Redacta textos, informes, mensajes, cuadros o gráficas con claridad, que se hace efectiva y sencilla en la comprensión. Mantiene escucha, lectura atenta, da respuesta a cada comunicación recibida de modo inmediato. Este modo inmediato, pues ahí en las preguntas les van a encontrarse con que ese inmediato no es tan inmediato. Ese inmediato es en el momento en que realmente su respuesta sí va a resolver algo. Ese es importante que le tengan en cuenta, ¿sí? Eh, listo, me están recibiendo muchos mensajes. Ustedes están muy desesperados, por favor, denme el espacio para que pueda continuar. La gestión de procedimientos. Desarrolla tareas en el marco de los procedimientos vigentes. Entonces, lo primero, entender cuál es la competencia, ¿sí? Ustedes están muy pendientes de cómo es la pregunta y cómo enfrento la pregunta. La primera forma para entender la pregunta es entender el tema sobre el que le están preguntando. Y entender el tema sobre el que le están preguntando es conocer el nombre de la competencia, conocer la definición de la competencia y entenderla bien, y conocer y entender las conductas asociadas. Está la comunicación efectiva, está la gestión de procedimientos, está la instrumentación de decisiones. Por el lado de personas que van a tener nivel de profesionales con personas a cargo, pues estarán dirección y desarrollo de personal, estará toma de decisiones y pare de contar. Para los técnicos, confiabilidad técnica, disciplina y responsabilidad, solo son esas tres. Al nivel de asistencial son manejo de información, relaciones interpersonales y colaboración. Solo son esas tres. Entonces, esto es lo primero que tienen que ubicar para hacer la preparación que están haciendo en competencias comportamentales. El decreto 815, ¿qué dice respecto a las competencias comunes y qué dice respecto a las competencias específicas de ustedes? Para las personas que van a la Contraloría General de la República, identificar cuáles son las competencias institucionales y cuáles son las competencias específicas del nivel al que ustedes se presentan. Tatiana, en tu caso, es el nivel ejecutivo, seguimiento a la gestión, análisis de información y solución de problemas. Esas son las competencias que se te van a evaluar. Aquí más adelante las van a encontrar descritas y van a encontrar incluso las definiciones de lo que la institución quiere de ustedes, que es evaluar el ser, el saber y el hacer. Y les dice qué entiende por ser, qué entiende por saber y qué entiende por hacer. Entonces, esos dos elementos son críticos, uno para el caso de los que van para la Contraloría General y otros para el caso de los que van para las regionales. Listo, entonces, al respecto, hasta ahí llegamos. Ahora, volvamos a lo que estábamos haciendo ayer, una vez que ya hemos visto estos elementos y sabemos de dónde vienen las preguntas y qué tipo de preguntas nos van a hacer. Vamos a poner otro ejemplo y vamos a analizarlo un poco más. Entonces, este ejemplo voy a dejar que ustedes lo lean. No voy a intervenir en la lectura. Pero les voy a pedir que respondan para ustedes. Esta vez no les voy a pedir que me envíen la respuesta, simplemente tengan la respuesta para ustedes, que cuando retroalimentemos ustedes propios ahí en su interín, van a saber si lo hicieron bien, regular o mal. Ya ahorita resuelvo esas preguntas, Liliana y José.
Bien, ahora sí voy a leer. Competencia. Otro mensaje aquí. Ah, ok. Dice, competencia, orientación al usuario y al ciudadano. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es reconocer esa competencia al usuario y al ciudadano, pues, ¿qué es? Ya sabemos que muy probablemente el único título que nos aparezca sean competencias comunes o competencias institucionales en el caso de la CGI. Caso 1. En un municipio de nuestro país se realiza una consulta con los ciudadanos para evaluar el impacto en la implementación de una política eh, pública. Frente a esta situación, realiza una serie de talleres con la participación de los servidores públicos de la alcaldía, gobernación y entidades de control. La política pública implementada genera controversia, ya que aunque soluciona problemas en un sector de la población, afecta a otros grupos de interés. Por esta razón, le solicitan participación en la realización de dichos talleres para escuchar las partes interesadas y continuar con la ejecución del plan de gobierno. Pregunta 1. El sector de la población que manifiesta daño irreparable y afectación por la implementación de la política pública le reclama. Por favor, expliquen las razones del terrible daño que se está generando en nuestro municipio para satisfacer los intereses particulares. La mejor respuesta que usted podría dar a este reclamo es, y entonces aparecen las tres opciones. Observen la estructura, aparece el caso, aparece la pregunta específica y aparecen las opciones de respuesta. Como les dije anteriormente, guarden la respuesta para ustedes en este momento para que yo les pueda ir contando en qué va. Por ahí algunos ya colocaron que A. La A dice, escucha activamente e informa con información válida y confiable la justificación o beneficios de la política. B, escucha activamente, lleva de la respuesta, pues no tiene información confiable y podría confundir más al ciudadano. C, escucha activamente y contesta parcialmente el reclamo, ya que considera que no tiene competencia en el asunto y podría confundir más al ciudadano. Notarán que en esta pregunta, para muchos de ustedes fue más fácil identificar la respuesta correcta que en el caso de la pregunta anterior. Vuelvo y digo, por favor, guarden las preguntas, las respuestas para ustedes en este momento. ¿Qué observamos en esta pregunta? Observemos la estructura. A, B y C arrancan por lo mismo. Escuchar activamente y escuchar activamente. O sea, la escucha activa es algo que se debe hacer sí o sí, por lo tanto, el que se repita dentro de de los enunciados no es, perdón un segundito, se me corrió la asistencia técnico. Ah, aquí está. Bien. Eh, la escucha activa no es una condición de la respuesta, ¿sí? Es decir, en ese momento, ese pedazo, digamos que no nos sirve para nada. Entonces, miremos, y ese es un primer análisis que tienen que ustedes hacer. ¿Qué de la respuesta nos sirve para entender la respuesta correcta? La expresión escucha activa no nos sirve porque está repetida en todos los casos. Leamos el resto. Informar con información válida y confiable la justificación o beneficios de la política. A ver, informar con información fuera del evidente error de redacción. Lo que me están diciendo es, usted tiene que tener información que pueda convalidar, que pueda ser creíble, ¿sí? Y que a partir de esa información usted pueda justificar y decir cuáles son los beneficios de la política. O sea, ese apartado es como el más razonable. Información válida y confiable es coherente con lo que había dicho yo antes de que uno no puede andar diciendo cosas sin tener conocimiento de causa. La segunda dice, evadir la respuesta pues no tiene información confiable y podría confundir más al ciudadano. Evadir la respuesta, evadir cualquier respuesta a un ciudadano, lo único que hace es incrementar los problemas. O sea, es fácil darse cuenta que ese no sea un buen camino. Contestar parcialmente al reclamo ya que considera que no tiene competencia en el asunto y puede confundir más al ciudadano. Nótese que tanto en la B como en la C hablan de confundir más al ciudadano. O sea que la información de confundir más al ciudadano no nos sirve. Dejemos la información que sí sirve. En la B, evadir la respuesta, pues no tiene información confiable.
En la C, contestar parcialmente el reclamo, ya que considera que no tiene competencia en el asunto. Ok, si nosotros miramos la pregunta dice que en el contexto, perdón, en el contexto nos están diciendo que nosotros participemos en la realización de los talleres. Si nos están pidiendo que participemos en la realización de los talleres, sí tenemos algún grado de competencia. ¿Listo? Puede que no tengamos el conocimiento, pero competencia sí. Entonces, pues como ya muchos lo dedujeron, la respuesta correcta es la A, ya que es una conducta asociada con las competencias comportamentales comunes a todos los servidores públicos. La competencia se llama orientación al ciudadano y por lo tanto es adecuado dicho comportamiento. La B es incorrecta, como yo ya lo había sugerido, porque no es compatible con orientar al ciudadano, evadir preguntas o reclamaciones. Si no cuenta con la información, puede solicitarla a un compañero o informar al ciudadano que su respuesta es parcial y que necesita complementarse. La C no es compatible porque no responder preguntas de forma suficiente y completa. Si la respuesta no se encuentra dentro de sus competencias, lo correcto es informar al reclamante y solucionar su pregunta comunicando a la persona responsable. Es decir, sepamos o no sepamos, nosotros debemos responder al ciudadano y responder de tal manera que o respondemos la pregunta directa que está haciendo o le damos una respuesta con una orientación clara de cuáles son las acciones que puede tomar para dar respuesta a su pregunta. Ese es otro aspecto que tenemos que mirar. Fíjense que en este caso, para hacer la evaluación de esta, que les pedí que no me fueran a enviar las respuestas y que igualmente veo una enorme cantidad de personas que sí la enviaron, el tipo de manejo que hice para entender la pregunta fue otro. En este caso, ya que va tip, el número que sea, que es como el 4 o el 5, hay que hacer un análisis del contenido de la pregunta para evidenciar si la pregunta podría tener algunos elementos que no son necesarios para construir la respuesta, de tal manera que dejemos solo los elementos que se necesitan para construir la respuesta. No va a ser muy común que encontremos preguntas diseñadas así. De hecho, estas preguntas normalmente las colocan como ejemplo, pero puede suceder. Entonces, analizar la estructura de la pregunta y ver qué sí sirve y qué no sirve para responder es otra estrategia que podemos utilizar en muchas ocasiones. ¿Listo? Esa es como la idea. Miremos entonces, aquí están los argumentos que dan para esta pregunta. En este caso, no vamos a encontrar, como en el caso anterior, como en los ejemplos anteriores, que aparece la norma y todo eso, pero pues lo ideal es que estuviera la norma para poder hacer esto. Están apareciendo rayitas en la presentación, no entiendo por qué. Están apareciendo rayitas, rayitas, rayitas. Rubén, Señora, Rubén, ¿me escuchas? es como si estuvieran interactuando con mi pantalla. Sí, sí, Sí. lo que pasa es que ya quité los permisos de las pizarras, entonces, profe, voy a reiniciar las pizarras que están ahí, pero voy a tener que dejar de compartir la suya un segundo. Listo, no te preocupes, pues voy a detener compartir para que puedas hacer. Gracias, profe, muy amable. Por favor, compañeros y compañeras, vamos a agradecer inmensamente puedan estar atentos al tema de las pizarras para que no interrumpamos la presentación del profesor. Segundo, ya estoy borrando las que están abiertas. ¿Ya puedo compartir pantalla de nuevo? Un segundo, profe. Ok.
Listo, profe, intentemos a ver. Listo, vamos de nuevo. Bueno, volvimos a compartir pantalla. Ay, sí, porque ya me estaban enloqueciendo con todas las rayitas. Bueno, entonces, aquí miramos las respuestas. Dijimos la A es la correcta porque es la asociada a las competencias comportamentales comunes de todos los servidores públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a mirar ahora una pregunta que le aporte a un nivel. Yo sé, porque ya me lo dijeron, que la mayoría de ustedes van para lo técnico. Eh, Nancy, son las 7:57. Si quieres, damos un receso pequeñito Bueno, para que listo. podamos seguir después y que no me vaya a pasar como ayer. 10 minutos está bien, profe. Sí, 10 minutos está bien. Perfecto. 7:58 acabamos de cambiar. En 10 minutos entonces nos vemos. Listo. Nico, listo, estamos listos. Confirmen por favor por el chat. Listo, profe, adelante. No lo escuchamos. Micrófono. Ya no encontraba el micrófono, qué pena. No encontraba el micrófono, qué pena con ustedes. Listo, profe. Listo, bueno. Antes de continuar con los ejemplos, voy a responder un par de preguntitas que me hacen aquí. Eh, Liliana Angulo dice, en la Contraloría General, la convocatoria decía cuáles son las competencias que deben tener tanto institucionales como jerárquicos. Sí, tiene que decirlo. O sea, en todo documento dice cuáles son las competencias que se van a evaluar. Por lo tanto, ustedes tienen que, al hacer la lectura de los documentos, identificar qué es lo que se le está pidiendo. Recuerden una cosa, no hay evaluación sorpresa. No hay evaluación, perdóname, me salgo del, listo. No hay evaluación de sorpresa, sino que la evaluación tiene que ver con cosas muy puntuales, ¿sí? Ustedes tienen aquí cuáles son las competencias institucionales. Son estas 6, ¿listo? Entonces, en las guías que se les den, ahorita miramos un poco en la comisión eso, en las guías que se les den ahí aparecen qué es lo que se va a evaluar puntualmente. Se les van a evaluar en competencias institucionales, y tiene que decirlo. Lo mismo va a aparecer aquí en las jerárquicas. A ustedes no los van a evaluar sobre todo a los que van para la Contraloría General de la Nación. Eh, los van a evaluar específicamente sobre el nivel jerárquico al que ustedes están presentándose. ¿Listo? Entonces, es a ese nivel jerárquico en el que se están presentando. Recuerden que en ese orden de ideas, y Liliana y Tatiana, que son las que han preguntado más sobre lo general, ustedes deben conocer las institucionales, tener claridad sobre las institucionales y también tener claridad sobre las específicas del nivel jerárquico al que ustedes se están presentando. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. José Viasus nos dice que qué se refiere la CGR cuando habla de intermedio para todos los niveles. Entonces, aquí habla específicas, nombre de la competencia, definición, intermedio. La forma de clasificación de las competencias que tiene la CGR tiene 3 niveles de calificación. Un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel que ellos denominan avanzado. Recordemos que en términos generales las competencias
¿sí? Las competencias que se piden, pues tienen estos tres niveles y hay unas definiciones de qué significan esos tres niveles en la estructura del diccionario de competencias. El nivel básico en todos los casos siempre dice que es un mínimo, ¿sí? Las competencias no se supone que no existan, simplemente que están en un nivel mínimo y ya la institución decide si ese nivel mínimo es suficiente o no es suficiente. Las de un nivel intermedio implica que hay un nivel de desarrollo, pero que hay cosas que se deben mejorar, y las avanzadas pues implican que hay un alto desarrollo de la competencia. Eso se mide con diferentes estrategias. La comisión nos dice que, perdón, la comisión no, esto no es de la comisión, de la CGR nos dice para esos niveles que cada una de las competencias puede presentarse esos niveles de desarrollo, y nos dice que en los perfiles como por competencias, dependiendo del nivel que nos estemos presentando, se deben tener en el perfil, o sea, lo que se requiere para ser empleado de la CGR es estar en estas condiciones. En las institucionales dice que el nivel requerido para asesores de despacho, el grado 2 y grado 1, por ejemplo, debe ser avanzado en todas las institucionales. ¿Sí se dan cuenta? Que son estas. Y aquí para cada uno ustedes encuentran que dice el ser, el saber y el hacer, y el nivel intermedio del ser, el nivel intermedio del saber y el nivel intermedio del hacer. Quiere decir eso que cuando la institución vaya a hacer una evaluación del desempeño, y en esa evaluación del desempeño vaya a evaluar las competencias comportamentales, ellos van a evaluarlos bajo la noción de tres aspectos: ser, saber y hacer para la competencia, y en tres niveles: básico, intermedio, avanzado. ¿Qué quiere decir? Que usted en el ser de pronto está en intermedio, pero en el saber usted está en el avanzado, y en el hacer resulta que está en el bajo, en el básico. Puede suceder eso, y ellos deben tener criterios para interpretar eso. Esos son criterios de calificación. Es como si yo les dijera a ustedes, los voy a calificar con puntuaciones de 1 a 3, pero en tres aspectos, ¿sí? Conocimientos de matemáticas, supongamos en la suma. Entonces, en la suma yo les puedo pedir a ustedes que sumen 2 más 2, o les puedo decir que interpreten cuáles son las operaciones adecuadas para saber cuánto es 2 más 2. Perdón, para saber cuánto implica tener dos unidades de cada cosa y saber el total de valores. Entonces, ¿cuál sería la operación? Y entonces tendría que mirar ese tipo de elementos. Entonces, desde ese punto de vista, eh, nosotros, pues, lo que los invitamos es que ustedes revisen las condiciones bajo las cuales ustedes se encuentran, y espero haberle respondido a estas dos personas la pregunta que estaban haciendo. Bueno, continuemos entonces con nuestro ejercicio para poderles mostrar otra cosa además del ejercicio. Aquí tenía yo otro par de preguntitas para mostrarles, y les había dicho que les iba a mostrar una en el nivel técnico. Aquí está la pregunta del nivel técnico. Quiero que observen que el contexto es parecido al de la pregunta pasada. Quiero que observen que se trata de nivel técnico. Entonces, sobre esa base, por favor, lean, traten de entender al máximo, escriban la respuesta y escriban por qué consideran que es la correcta. La respuesta la escriben para ustedes, no me la envían, la escriben para ustedes, la anotan en un papelito. La 1, la A, porque X, Y, Z. Y después contrastamos si era la respuesta correcta o no, y contrastamos, y ahí sí abriremos los micrófonos para que ustedes me puedan decir cuál fue el resultado del ejercicio. No para que me digan cuál es la respuesta correcta, sino para que me digan, mire, yo coloqué tal y esa estaba incorrecta, y yo es que había escrito que la razón era esta, entonces era para entender eso. ¿Sí? Esa es como la idea de este ejercicio. Y la idea de este ejercicio no es que me manden la respuesta, la idea de este ejercicio es que más adelante podamos retroalimentar el proceso que ustedes siguen. Dice que no se ve la presentación Leonardo Silva. ¿Los demás sí le están viendo? Creo que es problema específico tuyo, Leonardo. Bueno, continuemos entonces.
Por favor, lean la pregunta. Voy a darles 5 minutos para que la lean, la analicen. 6 minutos para que la lean, la analicen, para que seleccionen una respuesta y para que argumenten por qué seleccionaron esa respuesta. Y después escuchamos a 2 o 3 personas para saber qué fue lo que hicieron. Por favor, estamos volviendo con los rayones en la pantalla.
Bueno, muy bien. Yo creo que ya fue tiempo suficiente. Eh, por ahí algunos todavía enviaron la respuesta, que es la, y qué es la, y alguien les dice por ahí que, hombre, que las respuestas son para ustedes. Sí, las respuestas son para ustedes. Miren que el ejercicio es distinto y la razón del ejercicio tiene una razón de ser. Y es que no se trata de leer y responder, sino se trata de leer y razonar. Recuerden que la razón, lo que les va a permitir a ustedes tener éxito en la evaluación, es que ustedes puedan razonar y argumentar para ustedes mismos las respuestas que van a dar y en qué se sustentan en decir lo que van a hacer. Sospechen de aquella pregunta en la que la respuesta de ustedes sea, creo que es esta. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. Bien, yo tengo aquí, puedo ver una enorme cantidad de gente presente. Sí, entiendo lo del momento de dispersión. Eh, es importantísimo, mis queridos compañeros y aspirantes a ocupar estos cargos, que que mantengan la concentración en los procesos. Voy a preguntarle aquí dice José Ilmer, ¿qué será? José Ilmer, ¿podemos darle audio a los micrófonos y miremos a ver si José Ilmer quiere compartir su proceso con nosotros? Rubén, ¿nos ayudas, por favor? Rubén, ¿me escuchas? Vamos a ver si yo lo puedo. A ver, Oh, no, no puedo, no puedo. Me dice, Hola, hola, sí, los escucho. ¿nos ayudas, por favor, para dar permiso de micrófono a, profe, ¿quién era? José Ilmer, José Ilmer. Por supuesto que sí, ya mismo. Muchas gracias. Listo, compañero José Ilmer, ya José Ilmer, envié la solicitud. listo, José Ilmer. A ver, les voy a pedir un momentico a las personas que están en el chat que se detengan. ¿Listo? Deténganse ya, ya vamos a seguir con el ejercicio. Por favor, José Ilmer, cuéntanos tu proceso. ¿Cuál consideras que es la respuesta correcta en el ejercicio que pusimos? José Ilmer, ¿nos escuchas? Parece que José Ilmer no nos está escuchando. Eh, intentemos con otra persona, de pronto de las que están interactuando en el chat. De pronto, Jaime Suárez, que está por ahí. Abrámosle el micrófono a Jaime Suárez. Listo, compañero Jaime, ya tiene la Listo. solicitud. Bueno, José Ilmer sí me escuchó, pero no lo escuchamos a él. Jaime, por favor, autoriza para que se te desbloquee el micrófono y Sí, cuéntanos tu señor. proceso. Bueno, Sí, Jaime, señor. cuéntanos primero cuál elegiste. Bueno, buenas noches, profesor. Antes que nada, Buenas noches, Jaime. muy encantado de que esté usted dándonos esta charla magistral. Ojalá todo fuera teóricamente como lo está planteando, pero la realidad de nuestros trabajos es otra, pero eso ya es otro paseo. Por eso dije lo de la utopía hace un rato, ¿no? Sí, correcto. Yo veo eso Listo. como el Blancanieves o un cuento de hadas, porque yo en la realidad el trabajo de nosotros, yo soy profesional especializado y el trabajo de nosotros Sí. es totalmente diferente. La parte política vincula mucho y eso es muy tenaz. Pero bueno, entonces Bueno, vamos a lo que nos interesa aquí en el curso, que hasta ahora lo han llevado muy bien. Felicitaciones al Decoria Corfeis. Pues yo escogí la A. ajá, la A.
Sí, ¿Por qué la escogiste? ¿Cómo fue el proceso que te llevó a escoger la A? Recordemos que la A dice, respeta la diversidad de criterios y opiniones del equipo, aunque sean inoportunos. correcto. Yo escogí la A siguiendo pues lo que nos han dicho los psicólogos, la profesora anterior, usted, en que hay que ponerse primero en los pies del cargo en que vamos a concursar. Entonces, como el nivel es técnico y la competencia es trabajo en equipo, yo no puedo ir a pelear con mis compañeros de equipo, sí, diciéndolo pues rudamente. Entonces yo no puedo ir con la B a decirle que usted fue grosero y respeto, pues nos agarramos a pelear. Y yo no puedo ir a callarlo diciéndole que no vuelva a opinar, no vuelva a hablar, que usted no puede hablar, no. Entonces, y fuera de eso, yo, como el nivel es técnico, pues no es nivel profesional ni directivo, ni es estar, no estar al margen, pero sí respetar. Entonces, esa parte la apliqué en la respuesta A, el proceso que usted manifiesta. Ok, Respetar la diversidad de criterios y opiniones del equipo. Hay que respetar. Si no hay respeto, entonces no hay trabajo en equipo. listo, Gracias. muchas gracias, Jaime. Lo que vemos en el proceso de Jaime entonces es que miró la coherencia del quehacer en el trabajo y la coherencia de lo que se consideraría una respuesta adecuada, coherente y oportuna con el contexto en el que se encontraría. Aquí retomo algo que nos decía Jaime sobre el quehacer cotidiano. Sí, lo que ustedes se van a encontrar en las preguntas que les van a hacer es que preguntan sobre cosas que puede que se aproximen a casos de su cotidianidad, pero no conocen del total esa cotidianidad. Es importante tener en cuenta eso. Parece que Rafael Enrique Ariza González ha levantado la mano. ¿Le podemos dar el micrófono a Rafael Enrique Ariza? Pues, pero, buenas noches, profesor. Buenas noches, Rafael. Cuéntanos. No, bueno, yo también comparto la apreciación de la respuesta A. Ok, Eh, fue la misma respuesta para ti. Listo, perfecto. sí, sí, fue la misma respuesta para mí porque pienso que, eh, pues en mi concepto es la más salomónica, es la respuesta más que permite que tú hables, pero también te manifiesta una inconformidad, ¿no? Ok, Pero muy bien. permite el diálogo. Las otras dos, creo que se cierra el diálogo y trabajar en equipo es eso, ¿no? Dialogar. Muy Entonces, bien. la primera sí se abre el diálogo. Exacto. Perfecto, Rafael. Fíjense que la respuesta de los dos es la misma. Los argumentos pueden parecerse en algunos elementos, pero difieren un poco en la forma de ser expresados. Eso al final no es tan relevante que difieran tanto, pero sí el contexto que se tiene, el centro de la idea es exactamente el mismo. Me gustaría saber que levantara la mano alguna persona que haya respondido las opciones B o C. Cualquiera que haya respondido una opción distinta a la A. Que levante la mano y le damos el micrófono. Le abrimos el micrófono. Parece que ninguno. Bien, vamos a nuestra presentación y vamos a ver los argumentos. Este ejercicio era sencillo. Este ejercicio es muy sencillo porque no nos obliga a ver mucho. Entonces, aquí podemos observar que dice en un municipio de nuestro país se realiza una consulta con los ciudadanos para evaluar el impacto en la implementación de una política pública. Frente a esta situación, realiza una serie de talleres con la participación de los servidores públicos de la alcaldía, gobernación y entidades de control. La política pública implementada genera controversia ya que, aunque soluciona problemas en un sector de la población, afecta considerablemente a otros grupos de interés. Por esta razón, le solicitan participación activa en la realización de dichos talleres para escuchar las partes interesadas y continuar con la ejecución del plan de gobierno. Dice la pregunta, durante la realización de los talleres, un miembro de su equipo de trabajo ha manifestado o manifiesta que está de acuerdo con los reclamos de los ciudadanos. ¿A usted le parece extraño ya que su compañero fue quien ayudó a elaborar la política que está generando las discusiones? Terminado el taller, usted se acerca a su compañero y le manifiesta que A. Respeta la diversidad de criterios y opiniones del equipo, aunque sean inoportunos.
B, fue irrespetuoso, grosero y altanero, contradecir en público lo que habían acordado. C, le sugiere respetuosamente no volver a opinar si piensa contradecir a la administración. Los resultados del por qué se da bueno, ya vi que alguien se había opinado que la sé por ahí, pero ya había arrancado con el ejercicio de retroalimentación. Nos dice que la A es la correcta, es una conducta asociada con las competencias comportamentales comunes a todos los servidores públicos. La competencia es trabajo en equipo, por lo tanto es adecuado dicho comportamiento. Para generar trabajo en equipo es indispensable respetar y aceptar los criterios y opiniones del equipo de trabajo. Generar un ambiente de sana comunicación facilita alcanzar las metas trazadas. La B es incorrecta porque no es compatible con la competencia de trabajo en equipo. Esta conducta solo genera más conflictos y problemas de relaciones interpersonales. Esto no facilitará los próximos trabajos en equipo y para generar trabajo en equipo es indispensable respetar y aceptar los criterios u opiniones del equipo de trabajo. Generar un ambiente de sana comunicación facilita alcanzar las metas trazadas. Es como si el que escribió esta pregunta hubiera hablado con las dos personas que nos dieron su opinión ahorita. La opción C, no es compatible con la competencia de trabajo en equipo. Esta conducta solo genera conflicto y problemas de relaciones interpersonales. La libertad de opinar y el respeto por las expresiones de los equipos los miembros de los equipos son fundamentales para alcanzar las metas acordadas. Para generar trabajo en equipo es indispensable respetar y aceptar los criterios u opiniones del equipo de trabajo. Entonces, acá hay unos razonamientos. Lástima que vi muy tarde ya que había una persona que se había colocado en la C, pero voy a dar una retroalimentación al respecto distinta a la que está aquí, o sea, adicional. En la primera, en términos de la comunicación, recuerda que es trabajo en equipo, pero un buen trabajo en equipo se basa en una buena medida, en una buena comunicación. Entonces, uno, si la persona manifestó que está de acuerdo con los reclamos de los ciudadanos, no necesariamente implicaría que se está oponiendo a la política, ya que él mismo la está realizando. Obviamente, el hecho de que lo haga en el contexto es lo que genera extrañeza y lo que genera el intentar hacer una interlocución con la persona, ¿sí? Entonces, evidentemente en el primero se le está diciendo, respeto lo que usted está diciendo, pues bueno, tenga en cuenta que fue un poquito inoportuno el contexto donde lo hizo. El otro es decirle, usted es irrespetuoso, grosero y altanero al contraducir en público, pues realmente es generar una reacción de agresión hacia el otro, ¿sí? Y no está respetando su idea ni está intentando conocer la razón por la cual al exponer la política manifiesta un acuerdo con los reclamos de los ciudadanos. El otro le dice, no vuelvo a opinar si piensa contradecir a la administración. Básicamente, primero se está ubicando en una posición de poder que probablemente no tenga por ser nivel técnico. Y segundo, el derecho a la libre expresión es un derecho constitucional. Entonces, en ese orden de ideas, no nos podemos ubicar en ese contexto. Bien, vamos a hacer un siguiente ejercicio, tal vez el último antes de mostrarles otras cosas, y es volver a hacer lo mismo. Vuelvo a pedirle a todos que presten atención a lo que voy a decir. Por favor, presten mucha atención a lo que voy a decir. Van a hacer la lectura de este ítem. ¿Listo? Van a hacer la lectura de este ítem, que básicamente el caso es el mismo. Van a leer la pregunta, van a leer las opciones, pero esta vez no van a decir cuál es la correcta. Esta vez van a decir cuáles son incorrectas y por qué consideran que son incorrectas. Lo mismo, lo anotan en un papelito y le preguntamos a dos o a tres para que nos cuenten qué fue lo que decidieron. Vamos a dar, como son dos, vamos a darles 6 minutos. Son las 8:34, a las 8:40 les pregunto. Voy a cerrar mi micrófono para que todo esté en silencio.
Profe, mil disculpas por el tema de la pizarra. Voy a tener que volver a realizar el tema para dejarla sin los rayones. Listo, gracias. Mil disculpas, profe. Ya nos puede compartir nuevamente la Listo, muchas presentación. gracias. Bueno, ahora me perdió compartir. Acá está. Acá está. Bueno, eh, yo creo que ya es tiempo suficiente. Vamos a hacer un barrido muy rápido de esto. Hay una persona que está ansiosa por compartir sus respuestas con nosotros, que fue Jaime. Entonces, Jaime, ya que dijiste que las incorrectas son las A y la C, Jaime Suárez Cuevas, por favor, compártenos tu proceso. Sí, señor, gracias, profesor. Ahí estamos Ok, 295 estudiantes y pues ya la segunda pregunta, pero bueno, es lo siguiente, igual, se pone el nivel asistencial, o sea que el nivel asistencial son secretarias, sí, motoristas sí. y puede ser técnicos. No, no, técnico no, secretaria de No, no, motorista. no, técnico es otro. Sí, secretaria y motorista. Ojo que no en todas las instituciones están los motoristas, ¿no? Hay en algunas que sí hay, otras que no. Bueno, entonces digamos que son las secretarias y algunas veces los auxiliares administrativos. Y la competencia es colaboración. Entonces, pues el caso es que se van a una reunión y el jefe le dice digamos, al asistencial que haga el acta, que levante las firmas del acta y haga el acta. Entonces, es imposible que usted a la secretaria le diga que haga el acta y usted diga que no encuentre sus funciones. Y eso está dentro de las funciones de una secretaria, tenía asistencia a hacer el acta, o sea, que la hace incorrecta. Y la C, pues, se inició la recolección de firmas y entregó la mitad, pues incumplió su trabajo, porque no le alcanzó el tiempo, no hay disculpa. Entonces, la B, como dice que la competencia es colaboración, en la B, pues, la misma respuesta dice que solicita colaboración. Entonces, pues, en la B está cumpliendo su función, está haciendo el trabajo y aplica la competencia. Ese es como mi Ok, resumen. ese es tu argumento. Listo. Vamos a escuchar a Nasli Valencia ahora. Por favor, le damos acceso al micrófono a Nasli Valencia. Ya Nasli tiene la solicitud de reactivar el audio. Nasli, te aparece como un letrerito para que dice un mute, para que lo presiones, por favor. Hola, Hola, muy bien, Nasli, ¿cómo estás? bien, gracias. Bueno, me Bueno, alegra mucho. ¿Cuáles elegiste? bueno, como incorrecta la A y la C.
Pues lo que decía nuestro compañero, el jefe le está dando una instrucción para que elabore el acta, ya no, la persona no le puede decir que no está dentro de sus responsabilidades. Y la otra es, incorrecta es la C, porque dentro de la parte de colaboración tiene que cumplir con el compromiso que le han encomendado. Entonces no puede decir que comencé, pero no lo pude terminar y no, no es culpa mía. Si se dio cuenta que el trabajo era extenso, pues tendría que pedir apoyo de sus otros compañeros o informarlo antes de llegar al incumplimiento. Muy bien, muchas gracias, Nadly. Quiero escuchar a Mara Esther. Por favor, activemos el micrófono de Mara Esther. Buenas noches. Buenas noches, Mara Esther. Cuéntanos tu proceso. Bueno, yo tomé como incorrectas la A y la C. Las mismas que los otros dos personas que Sí, interactuaron. Listo. Tus razones, tus motivos. bueno, profe, porque es que aunque no estén dentro de mis responsabilidades o de mis funciones, pues uno tiene que estar siempre presto a colaborarle al jefe inmediato. La C porque pues, pro- eh, uno, así como dice la B, proviendo la cantidad de personas, pues uno se debe de apoyar con los otros compañeros para ir tomando las firmas antes de que se acabe el evento o dentro del evento. Ok, bueno, muchas gracias. Ok, Vamos a muchas volver gracias a a la usted. pantalla. Ok, volvemos a la pantalla. Dice así, nivel asistencial, competencia, colaboración. Recuerden que si es nivel asistencial, ustedes sabrán que es asistencial porque son para ustedes. Es a lo que se están presentando. Si es profesional, pues serán para profesionales porque ustedes son los que están presentando como profesionales. La competencia colaboración, acá en este caso la dice, allá no la va a decir. En un municipio de nuestro país se están realizando reuniones con los ciudadanos para evaluar las ventajas de una política pública propuesta por la alcaldía municipal. Estas reuniones cuentan con la presencia de varias entidades estatales, universidades y población en general. La política pública genera fuertes discusiones, ya que beneficia a algunos pobladores del municipio y castiga a otros. Por esta razón, le solicitan participación en la realización de dichos talleres para escuchar a las partes interesadas y continuar con la ejecución del plan de gobierno. Dice la pregunta, después de horas de discusiones, peleas y reclamos entre beneficiados y afectados por la propuesta, su jefe inmediato le pide que elabore el acta y recolecte las firmas de asistencia y participación. Ante esta solicitud, usted le informa a su jefe inmediato que esta responsabilidad no se encuentra en sus funciones, previendo la cantidad de personas que asistieron al taller, solicita colaboración con otros compañeros de trabajo, inicia la actividad de recolección de firmas y entrega solo la mitad del listado de asistencia, ya que no le alcanzó el tiempo y no fue su culpa. Aquí en el análisis de cosas que pueden estar incorrectas, en la opción C, observen que tiene dos componentes. No le alcanzó el tiempo y no fue su culpa. Da dos motivos. En las otras dos opciones, la A y la B, solo da un motivo. Le informa al jefe de inmediato de esta responsabilidad no está entre sus funciones, es un solo motivo. Prevé que la cantidad de personas que estén al taller solicita colaboración a otros compañeros de trabajo. Hay una sola acción como tal. Prevé y al prever, preveyendo, dice, solicita colaboración, una sola acción. Ese es otro aspecto que nosotros podemos mirar en términos de la construcción de las preguntas, cómo están diseñadas y qué es lo que pretenden realmente evaluar. Entonces, a ver, porque es que no me deja aquí mirar una cosita, listo. Entonces, en ese orden de ideas, eh, puede ser otro análisis que yo tenga en cuenta para mirar qué es lo que tengo. Ahora, eh, ¿cuáles justificaciones se pueden dar en la incorrecta? No es compatible, como ya las tres personas que tuvieron la amabilidad de compartirnos sus decisiones, no es compatible con las conductas asociadas a la competencia de colaboración propia del nivel asistencial. En esta competencia se define como cooperar con los demás para alcanzar los objetivos institucionales. Por esta razón, esta opción es incorrecta, ya que va en contra del comportamiento de colaborar o ayudar.
B, correcta. Es compatible con la conducta asociada a la competencia de colaboración, ya que articula sus actuaciones con las de los demás y está descrita en el decreto 815 como una competencia comportamental de nivel asistencial, como bien lo dijeron algunas de las personas que participaron. La opción C es incorrecta, ya que no es compatible con las conductas asociadas a la competencia colaboración propia de nivel asistencial. Esta competencia se define como cooperar con los demás para alcanzar los objetivos institucionales. Por esta razón, esta opción es incorrecta, ya que va en contra del comportamiento de colaborar o ayudar. De igual manera, este comportamiento contradice las conductas asociadas con la competencia de orientación a resultados, asume la responsabilidad de los resultados como uno de los niveles jerárquicos. Entonces, en ese orden de ideas, pues vemos cómo hay unos argumentos respecto a cuáles son las razones que se expresan. Voy a dejar de compartir un segundo. ¿Cuáles son las razones que se están expresando como las que dan cuenta de los argumentos? Les mostré 3 estrategias distintas. La primera, que muchas personas se me aburrieron ahí, pues es ponerse a leer las competencias, leer las conductas asociadas, leer las definiciones, entenderlas y razonarlas. Eso lo tienen que hacer sí o sí. Es una estrategia importantísima. La segunda estrategia, buscar aquella opción que está más en coincidencia con lo que se está argumentando. Y la tercera estrategia, buscar las fallas en la construcción de las opciones. Normalmente, cuando a veces hay algunos constructores, eso no ocurre siempre, hago la aclaración y la subrayo, no ocurre siempre, pero algunos constructores prestan más atención a la forma como construyen la opción correcta que a la forma como construyen las incorrectas, basándose en una razón lógica, y es que yo sé lo que quiero preguntar y sé cuál es la respuesta correcta, pero construir las incorrectas a veces resulta un poquito más difícil. Eso les puede ayudar en algunos momentos, pero definitivamente lo que más les ayuda es responder en coincidencia con lo que ustedes deben estar haciendo y deben ser adecuados eh, eh, con lo que están haciendo. Ahora, por acá Leonardo dice que la respuesta se ajusta con el deber funcional del hacer. Sí, van a encontrar muchos constructores de preguntas eh, trabajan sobre el hacer y ponen en función el hacer, como este ejemplo que acabamos de ver. Pero van a encontrarse otros que no trabajan sobre el hacer, sino sobre el ser. Entonces, eso también va a depender del constructor, por eso hay muchos constructores, y de la intencionalidad de la construcción de la pregunta. Lo que es claro es que apunta a una competencia que nosotros estamos manejando. Por último, vamos a tratar de responder en los exámenes de ejemplo. ¿Ustedes ya tienen exámenes de ejemplo, no Olvis? Ok, listo. Dice, bueno, ya ahorita les muestro una cosa. Si usted toma un lápiz, ¿lo puede llevar a su casa? No te entiendo eso de si usted toma un lápiz, ¿lo puede llevar a su casa? ¿Esa es una pregunta? Puedes escribir, no Olvis. Si usted toma un lápiz, ¿lo puede llevar a su casa? Es una pregunta que les hace. Normalmente las preguntas no van a estar construidas así. Por favor, le activamos el micrófono a Nolvis para poder escucharla y dar un par de elementos antes del cierre. Listo. No olvides, puedes Listo, aceptar. puedes aceptar. Cuéntame tu interrogante. Creo que no logró coger el micrófono. Perdónenme, voy a seguir para poder dar cierre mientras Nolvis puede coger el micrófono. Eh, Ahorita mientras ustedes estaban haciendo el ejercicio que les había pedido, yo ingresé a la comisión, bajé un poquito y cogí el proceso de selección de entidades del orden territorial.
El proceso de entidades del orden territorial tiene un documento que se llama Guía de Orientación al Aspirante, presentación de pruebas escritas. Ahí no me importa mucho, a ustedes van a tener su propia guía, pero lo que me interesa de estas guías en particular que ya están publicadas es la parte final. ¿Por qué la parte final? Porque para ustedes de ahí van a sacar ejercicios para hacer lo que estábamos haciendo ahorita. Miren, acá hacia el final, en todas las guías, en todas las guías, van a encontrar ejemplos de preguntas. Miren, aquí están. Ejemplo de pregunta, función general. Redacción de documentos a nivel profesional. Entonces, ahí hay un ejemplo de pregunta. Más adelante dice ejemplo de prueba, función específica a nivel asistencial. Y hay un ejemplo de pregunta. Después dice prueba comportamental, trabajo en equipo, nivel técnico. Está el caso, está el enunciado, están unas opciones y está la justificación. Está toda la justificación con el decreto 815. Dice, aquí dice la A, la B y la C y les dice cuál es la correcta. Y les dice la bibliografía donde se puede consultar. Aquí hay sobre componentes de rasgos. En todos hay ejemplos de preguntas y la invitación que yo les haría y la hago como cierre de esta sesión es a que ustedes puedan asistir a los diferentes eh, lugares que hay en la comisión para que ustedes puedan hacer. En este caso, este documento no se lo voy a compartir, pero sí les voy a mostrar cómo pueden buscarlo ustedes mismos. Me parece que eso es más eficiente. ¿Listo? Voy a abrir una página común y corriente de Google. Voy a colocar CNSC, o sea, busco Comisión Nacional del Servicio Civil. En Comisión Nacional del Servicio Civil busco donde dice procesos de selección y lo marco. Ahí me van a salir todos los procesos de selección que están vigentes en este momento, que están en curso. Busco los que estén más abajo, como los que estén de la mitad hacia abajo, porque son los que están más avanzados. Por ejemplo, este de bienestar familiar. Y aquí dice acuerdo, resolución, y aquí al ladito dice menú de procesos de selección 12. Dice avisos informativos, normatividad, manual de funciones, OPEC, acciones y guías. Buscamos donde dice guías. Y en guías aparece normalmente una que se llama guía de orientación para el acceso a pruebas escritas. Abrimos esa guía de orientación y nos vamos a la parte de abajo. Ahí está todo el texto, qué es lo que hay que hacer, lo que no se puede hacer y demás. Y normalmente aparecen unos ejemplos. Justo digo en la que no tiene ejemplos. A ver, manual específico, este no me sirve. Ejes temáticos, acá están los ejes temáticos. Ve, ellos no pusieron los ejes temáticos, curioso. No los tiene. Bueno, vamos a mirar otra porque esa no me sirvió. Voy a buscar entidades del orden nacional 2022. Aquí están por instituciones y me voy a guías. En guías dice ejecución técnico-pedagógica, acceso a la ejecución, guía a prueba de ejecución, guía de orientación del aspirante, guía de orientación al aspirante para valoración de antecedentes, y aquí dice guía de orientación al aspirante para la aplicación de pruebas escritas. Las que dicen aplicación de pruebas escritas son las que abro. Como ya se dieron cuenta, en algunas ocasiones están y en otras no. En esta guía me voy hacia abajo y en la parte inferior encuentro los ejemplos. Acá están los ejemplos. ¿Sí? Notarán que en algunos casos, de pronto cuando están muy viejas, ya han quitado las guías de orientación, pero pues es básicamente hacer el ejercicio de buscar y compartir. ¿Listo? No quiero compartirles el documento porque quiero que ustedes hagan la búsqueda por su propia cuenta. Me parece que dentro del proceso formativo es más importante que ustedes aprendan a buscar y a conseguir a que alguien se lo facilite. ¿Listo? Claro, si eventualmente Corpeis me dice, no señor, por favor mándeles el documento que están ahí cansando por eso, pues de pronto se lo envío. Pero para mí, en términos de aprendizaje, es mejor que ustedes mismos busquen. Por lo pronto, no tengo nada más que decir y podría dar por terminada esta sesión.
Ya Nancy después me dirá que sí necesita que comparta y que no. Eh, Rubén Corbeis te facilita los links. Yo no tengo injerencia ahí, pero sé que la institución sí te puede participar esos links. Bueno, Nancy, creo que hemos cumplido. Sí, hemos cumplido. Muchísimas gracias, profe. Bueno. Muy amable por acompañarnos estas 2 sesiones. Seguimos en contacto.